El target individual vive una relación conflictiva con la realidad. Consciente de su drama, no le queda ni siquiera el consuelo de poder desahogar, a menudo no tiene ni siquiera los conocimientos suficientes para explicarle esto a sí mismo, así, la rabia y la angustia acumulada hace las reacciones a los estímulos a los que se ha sensibilizado desproporcionados. De esta manera la sintomatología que se manifiesta a causa del estrés producido por la tortura, puede fácilmente ser asociada a la esquizofrenia y otros trastornos psicológicos. Paranoia, arrebato, homicidios / suicidas son los terribles efectos que pueden lograr. Si el T es afortunado puede encontrar la información que lo iluminan sobre su condición, para así poder activar y encontrar víctimas que comparten su problema. Aunque no resolviendo su problema, su condición mejorará, las vejaciones tendrán un efecto menos perjudicial. Tipología de target. 1. Objetivo de entrenamiento. La mayoría de los casos, se elige y usado para practicado, mantenga unido y aumentar la eficiencia del grupo de los stalkers. 2. Objetivo enemigo. Una persona considerada por el grupo de acoso como una amenaza. 3. Dian encargado. El grupo es contratado por terceros. Lista negra. Cada grupo de los stalkers organizados tiene su propia lista negra, una lista de objetivos posibles que es seleccionado en base a sus orientaciones político-religiosos y / o a los intereses de sus clientes. Los métodos a través del cual se perpetra el programa de persecución organizada, reclutamiento del grupo de pandillas acosador. Los líderes. Como los jefes de grupo de los stalkers aquí ciscano las complejas técnicas abusivas es un secreto. A menudo se jactan de estar en contacto con organizaciones estatales y de colaborar con ellas. En realidad las técnicas de pandilla acecho pueden compararse a un arma que puede ser adquirida de contrabando. Se trata principalmente de narcisistas, personas que disfrutan del ser idolatrate y temidas, incapaces de obtener respeto y admiración con sus capacidades naturales. Las serviles se reclutan entre perjudicados, voluntarios, civiles, familiares, seguidores de líderes carismáticos a jefe de movimientos o 7. La palanca utilizada es el chantaje, el dinero, la promesa de recompensa de otro tipo, el miedo que este tipo de grupos sobrecogedora, el sentido de protección y poder que puede dar el formar parte de estas combinaciones. En general no saben cuáles son los verdaderos objetivos de la acción abusiva, los cuales son bien claros solo a la élite que programa la tortura, se limitan a facilitar información o a realizar pequeños pedidos, acercarse al objetivo y reír, silbar, empujarlo suavemente, hablar a teléfono en voz alta, ignorando abiertamente su presencia, seguirlo, etc. En general, la voluntad de los miembros de estos grupos, se sujeta a través de esa que en psicología se llama persuasión coercitiva, que a través de diversas técnicas de plagio, entre ellos el mismo pandilla acecho, acompañadas de satisfacciones que fomentan la conformidad con el modelo impuesto por el líder, hacen los adeptos verdaderos títeres, dóciles a cada comando. Algunas técnicas abusivas. Las prácticas abusivas pueden ser organizadas por el grupo líder en oleadas o ciclos de ataques más intensos intercaladas por periodos más suaves. El objetivo de esta estrategia es el ahorro de recursos y de evitar ser identificados. Aislamiento. El objetivo principal de los stalkers es aislar a la víctima, obtenido esto ella está en su poder total. Todas las técnicas abusivas sirven principalmente a este. El mimetismo es una estrategia fundamental en pandilla acecho, la acción abusiva siempre debe estar disfrazada de la aleatoriedad y aparecer no intencional, como por ejemplo una broma, una coincidencia o un evento accidental, esto para proteger la invisibilidad del grupo. Hipersensibilización a un estímulo, atar una señal visual o acústica a una experiencia traumática que normalmente consiste en la repetición azotamentes de dicho estímulo. Silbato, saludo, palabra, color, objeto, etc. Que pueda ser fácilmente repetida en los entornos cotidianos sin dar en el ojo, casa, lugar de trabajo, calle, lugares frecuentados por el objetivo. Obsesión. Cada aspecto de la vida se golpeó. Afectos, economía, salud, el individuo blanco se recuperará así a sentirse apretado en un vicio sin salida, perseguido y obsesionado con un enemigo que no puede afrontar. Tomar, aplastar, abrir, etc. Son términos de la jerga de los stalkers, indican la técnica por la cual el objetivo es sometido a la hipersensibilización de diferentes estímulos.
Cuando el objetivo debe ser castigado, empujado a realizar una determinada acción o inhibido a continuar una iniciativa suya, puede ser tan controlado, parado o eliminado. Cada vez que el blanco se incorpora un estímulo a los que se ha sensibilizado, recuerda la realidad dramática en la que está sumergido, así que lo siente cada vez más el peso y la opresión. Teatro de la calle. Se divide en dos momentos. 1. Estímulo sensible, véase más arriba, al blanco para llamar su atención. 2. Discurso o escena cuyo mensaje será interpretado por el sujeto como dirigido a él. Generalmente se trata de contenidos hostiles. Vodou. Los acosadores se organizan para cruzar el target y lanzar miradas malévolos, miradas, muecas, están induciendo sentimientos de angustia y terror. Coincidencias imposibles. Empujar la víctima a preguntarse el significado de una serie de coincidencias estadísticamente improbables. Volver, están induciendo angustia y a conceptualizar ideas delirantes. Volver al estacionamiento y encontrar, junto a la tuya, dos máquinas totalmente iguales. Dar un paseo y conocer a tres personas vestidas idénticamente, etc. El elemento sobrenatural. Una de las estrategias es la de hacer creer que lo que está pasando tiene orígenes no naturales. Mal de ojo, extraterrestres, demonios, espíritus, etc. Los acosadores llegan a este objetivo, poniendo en escena falsos eventos sobrenaturales a fin de inducir a la víctima a pensar de ser perseguido por una entidad oscura e invencible. Esto, además de hacerle evitar el sentimiento de impotencia, llévate a los intentos por parte del target de comprender lo que le está pasando realmente. Espejo deforme. Alguien imita la forma de hacer y actuar del blanco en clave ofensiva o de desprestigio o con el fin de herir a su autoestima. Sabotaje. En los casos más graves, el grupo de pandilla acecho llega a manipular la vivienda, los vehículos y el equipo utilizado desde el objetivo para insistas en cada momento de su vida. Ciberacoso. La acción persecutoria que se realiza a través de Internet, redes sociales, blogs, etc. Insultos, calumnias, difusión de imágenes y noticias personales, envío de virus y spyware, programas para espiar a la actividad del objetivo. Privación del sueño. Diversos expedientes se utilizan para privar al objetivo del sueño, con consecuencias directas sobre su equilibrio físico y mental. Campaña del ruido. El objetivo es sometido a un fuerte estrés auditivo, ruidos del vecindario, a través de alarmas que suenan continuamente, trabajos, claxon, tuberías saboteadas, perros, etc. Para aumentar el nivel de estrés. Mensajes subliminales. La zona periférica de nuestro campo visual percibe las imágenes solo a nivel inconsciente. Precisamente por esta es utilizada por los acosadores para lanzar mensajes subliminales de tipo visual. Soslayando el filtro de la conciencia, ellos llegan directamente a nuestro subconsciente, se refuerzan por efecto de los neuronas espejo, así que los percibimos como nuestras ideas y pensamientos. Se trata de muecas que inducen a ciertos estados de ánimo que al acecho siempre son hostiles y negativas. Meeting, o flash mob, de los stalkers en el lugar donde está prevista la llegada del blanco. Falsa esperanza. A veces se hace ilusiones el objetivo que la vejación haya cesado solo para frustrar sus esperanzas, hasta que estos no alimentará más ninguna esperanza de salvación. Destrucción de la vida afectiva. Los stalkers se esforzarán para desintegrar la vida amorosa de su víctima. Si el blanco tiene un compañero o amigos, se elaborarán las estrategias para sacarlos de ahí. Si el objetivo es soltera, se hace ilusiones de haber encontrado una persona que lo ama, pero se trata solo de engaño útil a hacerle más daño. Privaciones de medios y recursos. Para hacer más fácil la organización de tareas abusivas, se limitan las posibilidades de desplazamiento del objetivo. Muchos te vienen reducidos a personas sin hogar. Destrucción de la autoestima. El objetivo es de sigo impresionado con mensajes que lo conducen al asiente desdén de sí mismo. El sentido de culpa. El objetivo viene inducido a pensar que las violencias sufridas estén justificadas, madura en él un sentimiento de culpa que lo favorece en las opciones mutilamos y reduce su capacidad de resistencia a las acciones abusivas. Difusión de calumnias o de hechos íntimos y personales del blanco en el vecindario y el lugar de trabajo. Esto es para favorecer la participación espontánea a las vejaciones de otros los stalkers que para destruir la reputación y la credibilidad del target. Chantaje por tortura.
Cuando el estrés es el apogeo, los stalkers pueden sugerir al objetivo una acción por realizar, que será interpretada por estos como la única salida para dejar de sufrir. Podría ser solicitada cualquier cosa. Se empieza por cosas simples sin saber dónde se puede ir a parar. Jugar a la pelota. Varios grupos de acosadores pueden operar por motivos diferentes en el mismo objetivo de manera de confundir las posibles investigaciones o intentos de reconstrucciones. Ejemplo. Un grupo se preocupa de empujar a la víctima a hacer una determinada acción bajo la palanca de hostigamiento en el trabajo, mientras que otro, en el vecindario, hace lo mismo por una otra motivación. El propósito único es aumentar cada vez más el estrés del objetivo. Hacer luz de gas. El gas es una expresión de violencia psicológica por los efectos devastadores. Ella lleva el nombre de una célebre película del 1944, Gaslight, de George Cukor, en que esta forma de crueldad se ilustra muy bien. El manipulador hace creer a la víctima de percibir la realidad de manera deformada, comenzando con el regular las lámparas gas de manera siempre diferente y contradiciendo la reacción y los juicios del objeto de su violencia. Gaslighter es aquel que manipula la mente de su víctima. La violencia es puesta en acto, induciendo a la víctima a dudar fuertemente de sus juicios y, en general, sobre su percepción de la realidad, así que por llevarlo gradualmente a creer de no tener una idea fiable y objetiva de lo que lo rodea, esto comenzará poco a poco a creer de estar enloqueciendo. Una forma particular de hacer luz de gas y el fantasma que consiste en desplazar objetos en la habitación del objetivo o hacerle descubrir otros signos incomprensibles, haciéndole dudar de su razón. En estos casos es necesaria la colaboración de los stalkers muy cercanos al blanco, colaboradores en el trabajo, amigos o parientes. Prostitución. Se organizan situaciones en las que el blanco es empujado a cometer acciones en contra de la moral o la ley para luego culpable, hacer que lo arresten, despedir o expulsar por organizaciones de las que él puede hacer parte. Por ejemplo, se le podría hacer faltar el sueldo y luego ponerlo frente a la tentación de robar. Señuelo. Inducir a la víctima a pensar que el mandante sea una determinada persona o grupo en forma de despistar a sus investigaciones y ponerla en contra de otros de sus objetivos. Cuando el target descubrirá su error, comenzará a dudar de lo que piensa. Inducción al odio discriminante. Después de que el objetivo se ha llamado a su situación de sufrimiento a través de un estímulo a los que se ha sensibilizado, se le presenta una situación donde un anciano, niño, persona de otra raza y en general, un sujeto que puede ser víctima de discriminación, se asocia al tormento que está viviendo, de modo que esto es empujado a un odio injustificado hacia la categoría particular elección de los acosadores. Esto con el fin de desarrollar en la víctima una sociopatía, aumentar su aislamiento, y confundir agudiza sus ideas. Manipulación afectiva. 1. Se elige un acosador que pueda resultar atractiva para la víctima. El target puede ser tomado por la excitación inducida por la producción de adrenalina. 2. La víctima se hace sentir amada y querida. Esto lleva a la producción de dopamina, que suscita gratificación y satisfacción. Sigue la oxitocina, que amplifica el sentido de nuestra pareja, apego y protección. 3. En este punto surge el enamoramiento y la pasión que induciendo la producción de adrenalina y fenitilamina puerta el target a un sentido de la exaltación y la irracionalidad optimista, todo parece maravilloso, con el consiguiente desplazamiento de la realidad. 4. El enamoramiento es una emoción que genera dependencia de la persona amada, la cual, si no presente, lleva temprano a la depresión, ira, cambios de humor, etc. En este punto el acosador tiene en un puño a la víctima que solo la conciencia puede salvar. La dificultad nacerá por el hecho de que la víctima enamorada hará de todo para justificar el comportamiento del acosador. El enganche es una amistad falsa que viene instaurada con el target con el fin de obtener toda la información posible y manipularlo. Después de haber ganado la confianza, estos la usará para apoyar los objetivos de los stalkers. El pedinagio. El target viene seguido de un grupo organizado de acosador que, en el conocimiento de las costumbres del objetivo, pone en práctica las técnicas abusivas mencionadas para vengarse. La persecución del T también se practica en el coche. El doble centelleo utilizado como estímulo en persecución, sonidos de bocina injustificados, el seguir a estrecha distancia al objetivo, operaciones coordinadas para canalizar el tráfico, pequeños sabotajes y mucho más. Mensajes contradictorios o ambivalentes.
Una sonrisa que podría ser una sonrisa sádico, un cumplido que podría ocultar una ofensa, continúe dobles sentidos que vienen expresados verbalmente, a través de gestos, expresiones o actitudes del cuerpo, dar órdenes contradictorias. Generalmente cada uno de estos mensajes llevan una carga positiva y negativa al mismo tiempo. Después de un periodo de machaque por parte de los stalkers, la víctima puede perder su capacidad de juzgar la actitud de quien los está de frente, llevándolo a reacciones que a los ojos de un observador ignorante aparecerán ridículas, incoherentes, descabelladas. Sincronización. Para hacer que las técnicas abusivas surtan efecto, los acosadores a través de dinagio y otras técnicas de espionaje se comunican entre ellos la información sobre desplazamientos y citas del objetivo. Comunicación encriptada y no verbal. Muchos son los mensajes transmitidos a través de símbolos, gestos, miradas, que los acosadores se intercambian entre ellos para coordinarse. La señalización es la más utilizada, organizada por la Stasi, servicios de inteligencia Alemania Oriental, pero vienen tomados en préstamo, también el lenguaje deportivo, fútbol, béisbol, etc. Lo de algunos oficios o más. Por ejemplo, adelantar a pie el blanco, sonarse la nariz, golpes tos artificiales, apostar por el pie, son maneras de hacer entender a los grupos de acoso organizado quién es el objetivo y cómo se está moviendo. La inclusión del miedo. Los stalkers son bien atentos a no utilizar nunca el lenguaje directo, tienen, en efecto, el terror de ser castigados, por quien los tiene reclutados, con los mismos métodos que usan contra su objetivo. Consejos a una víctima de pandilla. ¿Has hecho infomarsi? Buscar otros perseguidores arrepentidos es el mejor método para desarrollar y aumentar la resistencia a las vejaciones organizadas de los stalkers. En la red hay ya varios sitios que se ocupan de esto, aunque la mayoría está en inglés. No dejarse aislar. El éxito más grande de los stalkers es el aislamiento del target. Intentar curar el propio aspecto, conocer nueva gente saliendo con lugares de socialización y que las redes sociales. Evitar también de asistir a los mismos lugares y las mismas personas, de manera que es difícil la organización de la acción abusiva de los acosadores. Reunir pruebas, además de demostrar a ustedes mismos que lo que estás viviendo no es el fruto de una psicopatología, contribuirá a dar a conocer al mundo el horror de esta inhumana tortura. Usted puede usar cámaras enmascaradas que podréis encontrar fácilmente en Internet, grabadoras MP3, cámaras de vigilancia. Considerando la habilidad de estos grupos a camuflar su acción abusiva, es muy difícil recoger, pero con la paciencia y la tenacidad de los resultados llegan. Enfrentar la angustia es una preocupación de su primaria. Un método es la respiración en 3 tiempos. Cuando os sentís angustiados y ansiosos, el latido de tu corazón aumenta su frecuencia, la respiración se hace superficial y rápido. Si revisen estos síntomas podrá influir positivamente en su estado de ánimo. He aquí algunos consejos prácticos. 1. Inspirar lentamente contando hasta 3. 2. Retener el aire contando hasta 3. 3. Exhalar contando hasta 5. Ocupar tu mente con actividades que la distraiga de su drama, deben ser actividades que les obligan a centrar su atención de manera total. Lectura, acertijos, videojuegos, escribir, etc. Escribir un diario le ayudará a racionalizar lo que les pasa, y a saber compartir sus experiencias cuando usted encontrará a otros target. Motivarse es fundamental. A menudo no se deja ir, se piensa que todo es inútil, que cada esfuerzo sea en vano. Es justo lo que los stalkers quieren. Cada contribución en su lugar, es un golpe a este sistema de violencia y terror. Creéis que podéis salvar vidas cuando alguien leerá lo que habéis escrito y comprenderá de no estar solo y sin ninguna esperanza. ¿Cómo ayudar a un individuo blanco? 1. Si nos damos cuenta de que alguien es víctima de este tipo de acoso organizada, usar prudencia y discreción en tratar el problema. 2. Orientar discretamente hacia sitios que informan correctamente sobre este tipo de problemáticas. 3. Orientar discretamente hacia asociaciones de víctimas del pandilla acecho. 4. Escribir un artículo objetivo sobre la pandilla acecho. La conciencia de ser víctimas de este tipo de persecución ayuda mucho a las víctimas. También es tiempo de sensibilizar a la opinión pública, con la esperanza de que las instituciones competentes se encarguen. ¿Qué dice la ley?
El delito de actos perseguidores, o acoso, en Italia, por parte de individuos o de grupos, es punible penalmente con la reclusión de los 6 meses a 4 años. El delito de incitación o participación en el suicidio, en Italia, es castigado con una pena por los 5, 12. El acoso moral, a pesar de su carácter gravemente perjudicial y su asimilabilidad al acecho, aún no es un delito, pero en Italia fueron emitidas varias sentencias que han concedido a las víctimas una indemnización. En Italia no existe una ley que condene la tortura, pero cada uno de los actos que atenten contra la moral y del cuerpo que entraña pueden ser imputables de delito. Ni fantasías adición. Grandes empresas que operan en el ámbito informático y tecnológico. Casi todas